Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Después de rendir versiones, están en libertad los directivos de la empresa Novastrat, señalada por la filtración de información de millones de ciudadanos. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Valeria, amigos, buenas tardes. La Fiscalía conduce una investigación penal por presunto delito de violación a la intimidad. Empezamos las noticias de hoy con este grave caso de sustracción de información. Un día después de que se conociera acerca de la filtración de los datos e información personal de millones de personas, incluidos niños y fallecidos, se confirmó que los directivos de la empresa Novastrat, la dueña de los servidores en Miami que contenían toda la data, quedaron en libertad tras rendir versión en la Fiscalía. El gerente general, Roberto G., fue trasladado desde Esmeraldas, donde lo retuvieron. La policía hizo su trabajo en ese momento, se ubicó a las personas relacionadas con la empresa y se las llevó hacia la Fiscalía. En el caso del otro ciudadano, él acudió directamente hacia la Fiscalía para rendir su versión. Sobre ellos no pesa ninguna medida cautelar. Ya en manos de la Fiscalía, depende de la Fiscalía solicitar algún tipo de medida cautelar y de los jueces depende el dictarla. ¿Qué tipo de delito se cometió? Si es que la información, si es que los servidores fueron atacados, si la información fue vendida, fue comprada, fue robada. Esto todavía hay que mirarlo en el curso de las investigaciones. Fue este lunes cuando el portal VPN Mentor informó acerca de la vulneración que reveló información personal sensible de los ecuatorianos, entre estos inclusive del presidente de la República, Lenín Moreno. Constan varios de los detalles de su vida, como su estado civil. Asimismo, entre los más de 18 gigabytes de información privada que contenían estos servidores, figuraban también los datos de Julian Assange tras su nacionalización. Cada año había nuevas entradas. De niños se habían actualizado ya nacimientos de por lo menos hace 3 meses. Antes de que el 11 de septiembre el gobierno ecuatoriano fuese alertado, era así, con índices, como se desplegaba la información. Por ejemplo, en el caso de la AEAD, al buscar por número de cédula, constaba la placa y también toda la información del automotor, marca, modelo, año, entre otros datos. Mientras tanto, en el país, con las versiones sobre las relaciones comerciales de la empresa y los procesos, siguen las investigaciones en torno a Novastrat. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Como una medida de protección, todas las entidades públicas deberán migrar su información al data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en un plazo de 5 meses, según lo anunció el ministro de Telecomunicaciones. Belén Merizalde nos informa. Tras la filtración de información sensible de 20 millones de ecuatorianos, el gobierno anunció medidas para proteger los datos de las instituciones públicas. Migrar toda la información del gobierno ecuatoriano hacia un sitio seguro, y Data Center de CNT sin duda tiene las características para brindar la seguridad, el rastreo y el control de toda la información de las plataformas del gobierno. Además, se indicó que se destinará un presupuesto para la ejecución de estas acciones. Hemos calculado aproximadamente que los fondos que se van a destinar para la protección de datos serán aproximadamente 11 millones de dólares. Se tiene previsto que mañana el Ejecutivo envíe el proyecto de ley de protección de datos a la Asamblea Nacional. El país ha pasado todo lo que va de este siglo, 19 años, sin una ley de protección de datos, mientras el Internet y las tecnologías evolucionan a diario. Según las autoridades, el data center de CNT hacia donde migrará toda esta información es el único en el país que cuenta con certificaciones internacionales. La suplantación de identidad es uno de los principales riesgos a los que los ecuatorianos están expuestos tras la filtración de sus datos en un servidor de Internet. Según se conoció, información tan personal como los estados financieros y datos de niños estuvieron al alcance de cualquier persona en el mundo. La información financiera y datos civiles sobre 17 millones de ecuatorianos, incluidos 6,7 millones de niños, estuvo al alcance de cualquier persona en el mundo. Según lo que se conoce hasta ahora, una empresa ecuatoriana accedió a los registros del gobierno de Ecuador, de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social y otras instituciones. La consolidó y subió esa información a su página web. Ahí, durante un tiempo que aún se desconoce, se tuvo un acceso ilimitado. Es decir, cualquier persona con un mínimo de conocimiento informático pudo revisarla o, peor, descargarla. Para este investigador y especialista en criminología, el tema es muy serio y debería preocuparnos a todos. Y es que, aunque el acceso a esta página ya fue bloqueado, la amenaza por una posible suplantación de identidad está latente y será indefinida. Yo considero que sí, porque imagínate, la persona que encontró eso ahora tiene en sus manos una comodidad muy, muy cara.
Si esta persona quiere ganarse un poquito de plata, vender esa base de datos sería un tremendo negocio. La información filtrada podría servir también para saber si una persona tiene créditos en el BIES, cuál es su sueldo, dónde vive, el número de hijos y su lugar de domicilio y trabajo. Tomando en cuenta que Ecuador se ha propuesto convertirse en un país digital en los próximos 2 años y concentrar este tipo de información en un solo lugar, Fiorella recomienda mayor control por parte de las autoridades y responsables de las instituciones, tanto públicas como privadas. Nos toca, creo que de verdad tener una conversación al nivel nacional y decir, eso es algo que queremos tener como una sociedad, un lugar donde todos nuestros datos estén disponibles, sabiendo que en algún futuro alguien se los puede robar y que esa información puede ser filtrada. Otra de las recomendaciones que dan los expertos para la seguridad informática es el cambio constante de contraseñas. Además, analizar y no creer todo lo que llega por correo electrónico. No exponer demasiada información nuestra en redes sociales porque nosotros mismos nos podemos estar poniendo en riesgo. El gobierno lanzará en las próximas semanas una ley para la protección de datos. Joana Ramos, 24 horas. Carlos Pareja Yannuzeli denuncia que la Fiscalía resta importancia a la cooperación eficaz que detalla nombres de los integrantes de la red de corrupción en el sector petrolero. Hay coincidencias con el caso Sobornos 2012-2016. 2 casos de corrupción de emblemática exposición en los medios traen coincidencias que muestran la misma cara de un gobierno salpicado por los escándalos. Sobornos 2012-2016 y la corrupción petrolera tienen a los mismos personajes liderando la trama. Los nombres que se repiten ahí están los del expresidente Correa, Jorge Glass, por ejemplo. También se nombra a Alexis Mera. Personajes que nosotros en su oportunidad, año 2017, ya lo habíamos denunciado. Este es el esquema presentado por el exministro de Hidrocarburos del gobierno de Correa, Carlos Pareja Yannuzeli. Muestra que los actos de corrupción tenían la venia de presidencia. Inmediatamente en la pirámide vemos a Jorge Glass como un ejecutor de los proyectos. Y abajo, Alexis Mera como pieza clave en el armaje jurídico para evadir controles y burlar la fiscalización. ¿Por qué no se investigan estos hechos denunciados y que se corroboran con lo que ahora se conoce el esquema dibujado por Laura Terán? El exministro calcula que el perjuicio al Estado supera los 3.000 millones de dólares y los involucrados son más de una veintena de personajes. Fiscalía le da más importancia a un presunto perjuicio de 16 millones, que es algo absurdo. Carlos Pareja se sometió a la colaboración eficaz en agosto del 2017 y desde entonces el caso ha merecido menos atención y escasos resultados. Y el caso Sobornos 2012-2016 tiene similitud en cuanto a los personajes y la forma en la que operaban para ejecutar los actos de corrupción. La información proporcionada por la ex asistente de presidencia, Laura Terán, confirma esta trama. El abogado de Laura Terán reconoce que la pirámide de la corrupción en la década del gobierno de Rafael Correa tiene a los mismos protagonistas y su guión. Se huele a un esquema similar. Se repite lo mismo, viene de la presidencia de la República, son los ministros de Estado los que auspician ese tipo de hechos. Es un sector de la Administración de Justicia la que tapa la posible sanción a este tipo de personas y obviamente es la impunidad la que campea al final. 2 casos de corrupción que encierran una interminable lista de delitos y posibles responsables que han sido señalados por los propios integrantes de la organización y que prefirieron no callar en busca de beneficios frente a una inevitable condena. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El gobierno anunció el incremento de rutas aéreas en aeropuertos nacionales y el replanteo de negocios de la Aerolínea Nacional TAME. Freddy Paredes informa. Aquí en el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Lenín Moreno, junto al ministro de Obras Públicas y Transporte, anunció el incremento y la creación de nuevas rutas y frecuencias aéreas que asumirá la empresa LATAM a los destinos de Coca, Manta y Santa Rosa. Según el gobierno, la competencia y la competitividad de las empresas aéreas redundará en la reducción de las tarifas aéreas para los usuarios. Nuestro objetivo está claro, ya lo ha dicho el señor ministro, es ampliar rutas, ampliar las frecuencias, porque así los pasajeros tienen más asientos disponibles y por supuesto la competencia buena, leal, hace que bajen los precios.
La ley de la oferta y la demanda jamás ha cambiado en este y en cualquier negocio. Desde el próximo mes de noviembre, la empresa LATAM empezará a operar hasta la ciudad de Manta, en la conexión Quito-Manta. Y dentro del primer trimestre del próximo año empezará a explotar las rutas hacia Coca y Santa Rosa respectivamente, así como incrementará la frecuencia de sus vuelos a destinos ya existentes como Cuenca y Galápagos. Todo esto en el marco de un proceso agresivo de entrega de rutas y frecuencias aéreas que le apuesta el gobierno para reducir las tarifas a los pasajeros. Y frente a la expansión de rutas y frecuencias por parte de la empresa privada, el ministro de Transporte y Obras Públicas anunció un nuevo replanteo del plan de negocios de TAME. Va a ser replanteado su modelo de negocio y lo haremos dentro de las próximas semanas, haremos conocer cómo vamos a replantear la función de TAME para que siga cumpliendo un rol social, por ejemplo, en la Amazonía, que es muy importante, pero obviamente tenemos que entender que el Estado no es el mejor administrador y que debemos de ir hacia una disposición en que las empresas públicas no le cuesten al pueblo ecuatoriano. Todo esto se produjo en una ceremonia muy corta en la que el gobierno junto a empresarios de la empresa aérea anunciaron el incremento de rutas y frecuencias. Temprano en la mañana se presentó aquí en el Palacio de Carondelet la firma de un convenio interinstitucional para reducir la tramitología en nuestro país. Seguimos informando. A esta hora, la Asamblea Nacional analiza la denuncia al Tratado de la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR. Andrea Samaniego nos amplía la información desde la Asamblea Nacional. Hola, Andrea, ¿ya van a votar la resolución? Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No, hasta el momento no pueden tomar votación debido a que están más de 27 legisladores inscritos para participar del debate de la denuncia del Ecuador a la UNASUR. Este documento que fue realizado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en donde se recomienda la salida del Ecuador de este organismo internacional. Recordemos que Ecuador es uno de los 7 países que ha decidido tomar esta medida tras la acefalía en la que se encuentra la UNASUR. Escuchemos a René Yandún, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Los objetivos para los que se creó UNASUR no han sido cumplidos, más el incumplimiento y la inexistencia de este organismo, yo creo que habrá los votos suficientes como para poder aprobar la denuncia y después de un periodo de 6 meses ya salir definitivamente. Y le contamos que más temprano el Pleno de la Asamblea Nacional decidió no dar paso al pedido que realizó el legislador Héctor Muñoz de Suma, que proponía una reforma parcial a la Constitución para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Los votos negativos del correísmo y las abstenciones del oficialismo y los independientes no dieron paso a este pedido. Y esta tarde también está previsto que el Pleno de la Asamblea someta a votación las reformas al Código Integral Penal. De lo que se conoce hasta el momento, serían 6 los temas que serán votados de forma independiente. Uno de ellos, y el más polémico, es el aborto por violación. De lo que conocemos, habrían 75 votos para aprobar este artículo. Sin embargo, nada está dicho hasta la sesión de hoy, que será convocada o que está convocada a las 17:30. Nosotros estaremos pendientes de lo que sucede aquí en el Palacio Legislativo. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Gracias por la información. El Sistema Integrado de Seguridad, ECU 911, y la Secretaría de Derechos Humanos presentaron el protocolo de llamadas de emergencias relacionadas con violencia de género, un programa con el que se busca capacitar a 2.500 evaluadores a nivel nacional. En este momento coordinamos emergencia, estamos para servirle. 339 llamadas como esta se registran a diario en el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Los evaluadores de emergencia deben estar preparados para brindar todo tipo de asistencia y afrontar cualquier situación. Ahora, tras la firma de un protocolo para la recepción de alertas de emergencia, serán capacitados para actuar frente a llamadas relacionadas con la agresión a mujeres o miembros del hogar. Nuestro personal estará capacitado, entendemos que esto va a durar, esta
capacitación por lo menos un año y son 2.000 funcionarios a nivel nacional. El protocolo está orientado a 4 tipos de llamadas: cuando la víctima llama y está siendo agredida, cuando una tercera persona llama en el momento de la agresión, cuando la víctima llama después del suceso o cuando cualquier persona llama luego de la agresión. A través de esta puerta, que es un teléfono, una llamada de auxilio, sobre todo se salvan vidas, las vidas de las mujeres, niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. Y lamentablemente la mayoría de los alertantes son niños. Entonces es bastante fuerte psicológicamente cómo atender a un menor de edad. En 2018 se registraron un total de 120.000 llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género. Durante este año la cifra alcanza las 82.000. El protocolo también articula la atención con el sistema de casas de acogida para que las víctimas y sus familias puedan ser atendidas de forma integral. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. De la creación de la Universidad de la Policía genera expectativas. La ministra de Gobierno aseguró que la Dirección Nacional de Educación de la Policía realiza los estudios para la ejecución del Centro Superior, que se ubicará en la vía San Borondón, en Guayas. La Policía Nacional cuenta con 4 escuelas y un instituto para la formación académica de su personal. Sin embargo, para el general en servicio pasivo Abraham Correa, hacen falta espacios para la especialización de los uniformados, por lo que cree que es positiva la creación de la Universidad de la Policía. Anuncio hecho el pasado viernes por el presidente Lenín Moreno. El Ministerio Público necesita de especialistas en medicina forense, en identidad humana, la criminalística mismo. Cita a Chile, Brasil y Colombia como países que están a la vanguardia en la preparación de su fuerza pública. Cree que Ecuador no puede quedarse atrás, pues ante la poca oferta en el país a los policías les toca cruzar fronteras en busca de adquirir nuevos conocimientos. Cursos de especialización, pero que son de 2 meses, 3 meses. El exgobernador del Guayas y especialista en educación superior, Carlos Ortega, discrepa. Cree que en la policía hay muchos otros problemas a los que se les debe dar prioridad. Cuando tenemos un problema de vivienda para la policía, tenemos problema de dotación, de equipamiento, de uniforme. Cree que una de las alternativas puede ser buscar alianzas con institutos de educación superior para no invertir en nueva infraestructura, sino utilizar la existente. Porque a la larga, cuando usted crea una nueva universidad pública, como tendría que ser la Universidad de la Policía, usted va a tener que disminuir el monto que usted le da al resto de universidades públicas. Entonces, en definitiva, es el mismo pastel que va a tener otro comensal. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que ya se emprenden las primeras acciones para materializar el ofrecimiento. Hay un estudio importante a cargo de la Dirección Nacional de Educación. En los próximos días vamos a darles un poco más de información para que le puedan dar seguimiento a este tema. Según el anuncio del gobierno, en este terreno de 21 hectáreas ubicado en la vía San Borondón, donde hoy se siembra arroz, se construirá la Universidad de la Policía. El terreno tiene un avalúo de $12 millones y perteneció a la banca cerrada. Hace un poco más de un año pasó a manos de Inmobiliar, que antes de entregarlo a la policía deberá sanearlo. Solamente la parte legal, hacer las escrituras, notarizarlo, conversar con los agricultores. Eso calcula demorará unos 15 días. Otros temas como rellenar y dotarlo de servicios básicos, asegura, será cuestión de los nuevos propietarios. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.